Vamos a meternos de lleno en una de las historias más secretas de Al-Ándalus, una que no va de palacios ni de poemas, sino de algo que pasaba más bien en la intimidad, en las casas y en las boticas. La pregunta a primera vista parece sencilla, ¿verdad? Pero su respuesta, ya verán, nos abre un mundo fascinante, súper complejo y, sobre todo, lleno de contradicciones, de secretos que, desde luego, desafían la imagen que solemos tener de esta civilización. Imagínense a los arqueólogos encontrando estas pipas. Un auténtico enigma. Sabían que no podía ser tabaco porque, vamos, es que faltaban siglos para que llegara de América. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué se fumaba aquí? Y aquí está la clave de todo. Para ellos no era una sola planta y punto, no. Eran dos realidades completamente distintas. Por un lado, el quinab, que era el cáñamo industrial, el medicinal, una materia prima valiosísima y muy respetada. Y por otro, al hachís, la resina, que se consumía por sus efectos y tenía una historia, digamos, mucho más oculta. Bueno, empecemos por la cara más respetada de la planta, su uso medicinal. En la farmacopea de Al-Ándalus, que era increíblemente sofisticada, el cannabis no era un vicio para nada, era un remedio potentísimo. Es que es asombroso ver la precisión con la que los médicos andalusíes conocían sus efectos. Lo recetaban para casi todo, como diurético, para calmar dolores, para quitar las náuseas, para bajar la fiebre, vamos, que era una herramienta fundamental en su botiquín. Y ojo, que no era un conocimiento de un día para otro. Figuras clave como Abul Qasis, ya en el siglo X, preparaban aceites y ungüentos con cannabis. Y 3 siglos más tarde, el gran botánico Ibn al-Baitar fue todavía más allá. Fue el primero en identificar la variedad índica como especialmente potente, algo que descubrió en sus viajes por Oriente. Y ahora le damos la vuelta a la tortilla. Nos alejamos de las boticas y de los tratados de medicina porque el hachís se estaba abriendo paso como un placer clandestino, una forma de evasión y también de socializar. Es que la evidencia arqueológica no miente. En ciudades tan importantes como Córdoba, Sevilla o Badajoz han aparecido estas pequeñas pipas de cerámica. Y los análisis químicos de lo que quedaba dentro no dejan lugar a dudas, contenían cannabis. Y su uso se remonta nada menos que a la época de máximo esplendor del califato. ¿Y por qué se hizo tan popular? Pues una de las teorías más potentes es que funcionaba como un sustituto del vino. Claro, el Corán prohíbe el alcohol. Y cuando un gobernante como Al-Hakam II impuso una especie de ley seca y mandó arrancar viñedos, la gente, pues, buscó una alternativa. Y el hachís, que estaba menos vigilado, ofrecía efectos parecidos. El mismísimo Ibn al-Baitar documentó cómo ciertos grupos místicos, como los sufíes en Egipto, preparaban unos concentrados de una potencia tremenda. No lo fumaban, ojo. Cocían los cogollos, los prensaban hasta sacar una resina súper densa y se la comían en pequeñas píldoras. Buscaban un efecto narcótico muy profundo para sus rituales. Esta anécdota del cronista Ibn al-Jatib es que es buenísima. Es que retrata a la perfección la hipocresía social. A ver, imaginen la escena. El jefe de policía de Granada, sacando pecho, diciendo que había limpiado la ciudad de vicios. Y va el cronista y le suelta: oye, que no solo los fumaderos siguen abiertos, sino que tú mismo eres un cliente habitual. Tremendo. Y claro, esa anécdota nos lleva directamente al meollo del asunto, a la brecha enorme que existía entre lo que decía la estricta ley islámica y lo que la gente hacía en su vida privada, claro. Aquí es donde vemos la gran contradicción. Oficialmente, consumir cualquier sustancia que te nublara la razón era haram, o sea, pecado, y te podía caer un castigo muy duro, desde azotes a multas o humillación pública. Pero la realidad era otra muy distinta. De puertas para adentro, su consumo era un secreto a voces que se toleraba siempre y cuando no se hiciera de forma pública y ostentosa. Para los juristas y los moralistas más estrictos, no había debate posible. Frases como esta ponían al hachís al mismo nivel que el vino. Lo consideraban una puerta a la inmoralidad y a la pérdida total de control. Pero es que las acusaciones iban mucho más allá, Se asociaba su consumo con todo tipo de depravaciones. Esto lo que demuestra es el pánico moral que generaba en los círculos más conservadores. Lo veían como una amenaza directa al orden social y, por supuesto, religioso. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo entendemos este legado tan complejo? ¿El cannabis era un remedio o era un vicio? Pues la respuesta es que en Al-Ándalus fue las dos cosas a la vez. La dualidad es clarísima. Por un lado, tenemos el cáñamo como recurso práctico y medicinal totalmente aceptado. Y por otro, el hachís, que representaba un placer prohibido, pero que estaba súper extendido. Eran, en fin, dos mundos paralelos que convivían alrededor de la misma planta. El punto clave es este. El cannabis era, a la vez,
un pilar de su industria y de su medicina y al mismo tiempo un motor secreto de su vida social y espiritual. Una planta humilde que sin embargo formaba parte del complejo tapiz de una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia. Y esta es la reflexión final. Esta tensión entre el uso terapéutico, el placer personal y la condena moral, pues no es algo de ahora. La historia de Al-Ándalus nos demuestra que este debate es antiquísimo y muy complejo. Y quizás, solo quizás, si miramos a su historia, pues nos ayude a entender un poco mejor las contradicciones de nuestro propio presente.